A sus 25 años llegó al Consejo de la Ciudad de Bogotá y antes de cumplir los 30 años ya era secretario de gobierno de la capital de este país. Una responsabilidad muy importante a tan corta edad. Y por eso hoy hemos decidido llamar a rectoría a Miguel Uribe, hoy candidato a ser alcalde mayor de Bogotá. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas Muy bueno gracias. volverlo a tener aquí en la Bueno, universidad, pero ahora en la gracias. rectoría, ¿no? Así es. Ya es distinto. Una cosa es un debate, otra cosa es estar aquí respondiendo. Mayor responsabilidad, mayor responsabilidad. Bueno, venga, cuéntenos, porque yo estoy seguro que todos los telamigos están haciendo esa pregunta, es ¿quién es Miguel Uribe? Sí, fue concejal muy joven y fue secretario de gobierno muy joven, pero ¿quién es Miguel Uribe? Bueno, Santiago, como usted lo decía, desde muy joven decidí participar en política, pero incluso antes había decidido participar y desarrollar proyectos sociales. Como usted bien sabe, hace 28 años Pablo Escobar secuestró y asesinó a mi mamá, era Diana Turbay, y como periodista estaba buscando la paz en Colombia. Cuando eso pasa, pues obviamente mi vida cambia para siempre y empieza una serie de preguntas que durante toda mi adolescencia tuve que buscar la respuesta sobre por qué había pasado, qué estaba haciendo mi mamá, por qué me había abandonado, incluso quién se la había llevado, por qué la habían matado. Bueno, todas unas preguntas y incluso con un distanciamiento incluso de Dios, porque me habían dicho que Dios se la había llevado. Entonces fue una evolución pues compleja, pero rápidamente entendí y además gracias al liderazgo, al ejemplo de mi abuela Nidia, pues entendí varias cosas. La primera es que había que perdonar y perdoné con todo el corazón a quienes la habían asesinado porque entendí que el perdón o el odio le hace daño a quien lo siente, no hacia quien lo siente uno. Segundo, entendí que hacía mi mamá, que había dado su vida persiguiendo una causa y no podía ser indiferente a lo que había pasado en el país. Y tercero, pues reconciliarme con Dios y por supuesto entender que esa era la mejor manera de asumir ese tema. Al final, vivo al lado de mi abuela, crezco al lado de la Fundación Solidaridad por Colombia, obviamente heredo la vocación y esa determinación de mi mamá, creo una fundación, empiezo a trabajar. Particularmente me dediqué a enseñar ajedrez como herramienta pedagógica a los niños pequeños para alejarlos de la droga y de las malas influencias. Entro a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes, estudio una maestría de Políticas Públicas y soy concejal de Bogotá. Llego al consejo, fui presidente del consejo, fue un momento muy especial porque yo fui oposición al gobierno anterior, a Gustavo Petro. Y siendo joven, pues imagínese usted siendo primíparo en el consejo y siendo tan joven, pues uno siente lo mismo que sienten los salones aquí, la presión de grupo, ¿no? Siendo el diferente. Yo era el diferente, pero decidí no negociar mis principios, sino negociar mis convicciones. Y con fiel determinación le hice oposición a las irregularidades y básicamente a las cosas que estaban pasando malas en Bogotá. Y cuando ese periodo acaba, el actual alcalde Enrique Peñalosa toma la decisión de nombrarme secretario de gobierno, llego a la secretaría de gobierno y después de 3 años tomo la decisión de salir a defender un modelo de ciudad, un modelo de sociedad y un modelo de gobierno. Y le puedo decir con toda tranquilidad a usted y a todos los televidentes que después de casi 10 años trabajando en Bogotá, 3 años en la administración pública, con más de 3 billones de pesos a cargo, más de 100.000 millones ejecutados directamente, más de 2.000 personas a cargo, no tengo un escándalo ni de corrupción ni de negligencia. Y esa es la razón por la que hoy estoy aspirando a la alcaldía de Bogotá. Oiga, ¿y no es muy pesado cargar a Peñalosa? Pues mire, yo conozco lo que se hizo, hice parte de lo que se está haciendo y sé lo que hay que hacer. Y estoy convencido que aquí queda la ciudad y es mucho lo que hay que defender. Y le tengo una lealtad, primero una lealtad al alcalde, pero además una gratitud, habérsela jugado por una persona joven. Mire, usted, por ejemplo, tiene una gran responsabilidad en esta universidad y es una persona joven, probablemente es que podría decir que es el rector más joven de las universidades. Y no es fácil que crean en uno. Y el alcalde creyó en mí. Pero además de eso le cumplí durante 3 años a él y a los bogotanos. Y después de recibir una ciudad paralizada, una ciudad donde era evidente la negligencia, las obras no andaban, los problemas de corrupción salían todos los días, pues resulta que en estos 3 años hice parte de un equipo que está cambiando la historia de Bogotá. Por ejemplo, hace poco se abrió la licitación del metro después de 60 años esperando este megaproyecto y después de la negligencia y corrupción de las pasadas alcaldías que lo hicieron imposible, estamos a punto de contratar la primera línea y aún así hay un sector político que quiere llegar a destruir o a comenzar de cero, pero al mismo tiempo se están haciendo las obras viales que hace años tocaba hacer, la Tintal Alsacia en Kennedy, la Bosa y la ciudad de Cali en Bosa,
la Tabor Rincón en Suba, la avenida Ferrocarril en Fontibón, la ampliación de la Caracas en Usme y muchas otras, la 183, por ejemplo, la San Antonio entre Séptima y Autopista en Usaquén y se está construyendo entre Autopista y Boyacá, la Sirena entre la Séptima y la Novena se terminó y ahora se está haciendo entre Novena y 19, la ampliación de la Boyacá entre 170 y 183 y muchas otras, Santiago. Los colegios, 55 colegios nuevos y reconstruidos para cambiar la vida de miles de familias. Oiga, pero venga, entonces, todo eso suena muy bien, pero la gente no quiere al alcalde. Pero ¿sabe por qué se lo digo? No, porque se lo digo, porque son hechos. Porque como dicen, puede ser impopular, pero es eficiente y al final los bogotanos estábamos cansados de tanta carreta y tan pocas acciones. Ahora podemos hablar de por qué creo yo que es impopular, pero lo que le puedo garantizar es que yo me siento orgulloso de haber hecho parte de ese equipo y estoy convencido que hay que terminar lo que se comenzó en Barranquilla, en Medellín. No llegan a destruir cada 4 años lo que se hizo. Si no terminamos lo que aquí se comenzó, los condenados a vivir en el atraso, en el tráfico, en la desidia, somos los bogotanos, por cuenta de peleas políticas. Y yo lo que les propongo a los bogotanos es terminar lo que se comenzó, avanzar sobre lo construido y mejorar lo que queda pendiente. En 4 años no se terminan ni los grandes proyectos ni se arreglan los problemas históricos de la ciudad. Entonces, de eso se trata. Y frente a la popularidad, pues imagínese usted lo que representa poner orden. Es que poner orden en Bogotá costó mucho. Haber recibido una ciudad con déficit en transporte público, en salud, en basuras. Oiga, ¿fue entonces así el enredo? O sea, estaba tan mal Bogotá. Es más, se lo quiero decir que es difícil poderle transmitir a usted lo que nos encontramos. Le puedo dar ejemplos. Imagínese que usted llega a esta universidad a asumir la rectoría y lo primero que se encuentra es que no tiene con qué pagar la nómina el próximo mes. Pues yo encontré eso, entonces, pero de eso hablamos después. Bueno, en eso no me meto, ¿sí o no? Pero usted se encuentra eso. Al mismo tiempo, se encuentra que los profesores que están o la gente que está cercana a usted le está tratando de hacer cajón. Imagínense que cuando yo llegué a la Secretaría de Gobierno, 5 días antes, la administración anterior metió 300 personas de planta. ¿De planta? De planta. Y le voy a dar un ejemplo. Recibí 1.700 contratistas y cuando salí dejé 600. Es decir, la burocratización de la administración fue inmensa. Le voy a dar un buen ejemplo. Gustavo Petro denunció a Samuel Moreno por la nómina paralela, porque decía que había 25.000 contratistas en el Estado haciendo politiquería por Samuel Moreno. Y él dejó 50.000. Le dejó a Peñalosa Petro 50.000. Imagínense, el doble. Entonces, usted tenía que tener problemas financieros. Ejemplos, Capital Salud quebrada, el Transmilenio quebrado, las basuras con multas y quebradas. Y así era todo, entonces con gente y con los trabajadores de planta y sindicalizados. Entonces era realmente agobiante y todos los días un problema tras otro. Además porque la administración anterior se dedicó a hablar mucho y a hacer poco. Entonces los problemas básicamente los iba administrando, pero no los iba resolviendo. Y cuando usted hace eso, al final deja unas papas calientes que tiene que de alguna u otra manera resolver, ya no había otra opción. Le voy a dar ejemplos, la basura. Tocó hacer una nueva licitación, teníamos que pagar más de 300.000 millones de pesos que perdimos los bogotanos por las multas, tuvimos que arreglar el déficit de Transmilenio que era 1 billón de pesos porque la administración anterior no tuvo ninguna consideración en tener una política seria, tarifaria. Capital Salud perdía en 2015 380.000 millones de pesos y en el 2017 por primera vez en su historia dio utilidades de 47.000 millones. Es que cuando se gerencia con transparencia y con rectitud, las cosas funcionan. Oiga, alguien me decía en estos días, lo voy a interrumpir, alguien me decía en estos días, yo preguntando pues por Miguel Uribe, por el uno, por el otro, y una persona que fue estudiante mío en otra universidad, me decía, pueden decir lo que quieran de Miguel Uribe, pero como secretario de gobierno nadie entiende cómo le sacó el plan de desarrollo a Peñalosa, le sacó los proyectos claves a la alcaldía de Peñalosa. Sin él, Peñalosa no hubiera podido manejar el consejo. ¿Eso es así? Pues mire, la verdad, hice todo lo que fue necesario para cumplirle a Peñalosa, a los bogotanos, para trabajar por esta ciudad. Y realmente con todo el convencimiento apoyé estos proyectos que hacen parte de lo que yo he mencionado y de cómo haber puesto a funcionar nuevamente la administración. Y es verdad, sacamos 35 proyectos, los proyectos más importantes de esta transformación pasaron por el Consejo. Y gracias al apoyo del Consejo y en acuerdo con los concejales, los mejoramos. Algunos ejemplos, el plan de desarrollo fundamental, la Secretaría de Seguridad. Cuando llegamos, la seguridad tenía 180.000 millones de pesos y hoy está triplicado el presupuesto de seguridad en Bogotá. Creamos la Secretaría Jurídica para generar una defensa organizada del Estado. Creamos la empresa Metro, conseguimos la plata para la empresa Metro. Hicimos la reorganización del sistema de salud. Bueno,
son 35 proyectos fundamentales para empezar a ver organizado la ciudad, la construcción de colegios, los colegios en concesión. Entonces, oiga, eso fue lo primero. Le pregunto sobre eso. ¿No era muy difícil? Peñalosa, que es una persona tan difícil, que tiene un tono hasta arrogante y una estatura, pues porque además el tipo es alto, también no puedo decir que no. ¿No era muy difícil usted estar en últimas en esa negociación, en términos positivos, por supuesto, con el Consejo, llevando argumentos, llevando evidencia, llegando a acuerdos, etcétera? Y el alcalde, que es una persona a veces un poco lejana de los mismos concejales. Pues mire, lo primero que yo hice, yo vengo del Consejo, yo fui concejal y presidente del Consejo, entonces conozco los concejales y especialmente conozco el procedimiento del Consejo. Entonces, siempre traté de generar una relación directa entre el alcalde y los concejales, pero lo más importante, un reconocimiento a las posiciones de los concejales, porque lo que pasaba, por ejemplo, con Petro era que si no se estaba con Petro, se estaba en contra. Ah, sí, eso sí. Si usted no hacía exactamente lo que quería Petro, entonces no le servía nada. Nosotros hicimos todo lo contrario. Nos pusimos en los zapatos de los concejales y empezamos a buscar consensos, a entender que no podíamos tener exactamente lo que nosotros esperábamos y que obviamente teníamos que construir conjuntamente un proyecto. No hay un solo proyecto, Santiago, que hubiera pasado por el Consejo en esta administración que no haya sido mejorado, porque además lo reconozco gracias a la discusión pública. Es que eso se trata, la deliberación en una corporación de elección popular. Y así fue la mejor manera de trabajar. Pero al final... yo le quiero plantear otra cosa, porque además de haber manejado eso, yo tuve a cargo las políticas de derechos humanos, de inclusión étnica, de participación, de espacio público. ¿La cárcel? Tuve a cargo durante 8 meses, mientras se creó la Secretaría, la cárcel y la seguridad, pero además un tema fundamental. Hice parte del equipo que acabó el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, Estanzuela y María Paz, las ollas más grandes de Bogotá. Tuve a cargo las 20 alcaldías locales. Hicimos los cambios en contratación más importantes. Y Transparencia por Colombia, Pro Bogotá, la Cámara de Comercio y la Veeduría Distrital nombraron la Secretaría o calificaron la Secretaría de Gobierno como la entidad más transparente del distrito. Cambiamos también la manera en la que se gobernaba en Bogotá y yo particularmente la manera en que se manejaban los recursos en la Secretaría de Gobierno. Eso para decirle una cosa, y me identifico con usted, vuelvo y le repito frente al tema de la edad, y es, puedo ser el candidato más joven, pero soy el que más experiencia tengo en Bogotá y soy el que mejor conozco la ciudad y la administración pública. Porque una cosa es hablar, una cosa es criticar, otra cosa es echarse al hombro los proyectos, echarlos para adelante. Es que cómo es de difícil tener resultados. Y cuando uno los empieza a tener, los tiene que proteger, porque de lo contrario y los tiene que comunicar, Miguel. Por supuesto, yo le podría reconocer algunas fallas de la administración. La más diciente, la falta de comunicación. Tuvimos que haber comunicado mejor lo que hicimos. Tuvimos que habernos conectado mejor con los ciudadanos, porque de nada sirve todo lo que yo le he contado y mucho de lo que yo voy a hacer. Si nadie sabe. Si nadie sabe y si no logramos que se sienta que haya sentido de pertenencia, que haya apropiación, porque el bogotano, el ciudadano hoy, cada vez más, pues necesita ser parte de ese desarrollo. Allá no puede llegar alguien a transformar la ciudad y un buen día los ciudadanos se dieron cuenta, no, lo tenemos que hacer juntos. Y eso es precisamente lo que hice como secretario de gobierno y es lo que quiero hacer ahora como alcalde. Venga, lo voy a interrumpir para volver a un tema más personal. Vamos a las fotos. Su mamá. ¿Qué sabe usted de ella? ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo la tiene presente? Porque pues usted en última estuvo siempre con su abuela Quintero, pero ¿qué siente usted cuando ve esta foto? Pues una nostalgia enorme y tristeza incluso, pero al mismo tiempo admiración. Mi mamá es mi mayor inspiración para hacer una política decente, para no ser indiferente con lo que pasa en el país. Yo les contaba que hace 28 años mi mamá fue asesinada por Pablo Escobar, fue secuestrada. Ese secuestro, cuando se secuestra una persona, no se secuestra a la persona, se secuestra a la familia. Y fue muy doloroso, obviamente, lo que pasó, y muy dolorosa también mi adolescencia, porque si bien tuve oportunidades, también estuve muchos momentos felices, pues siempre una nostalgia y un sabor agridulce, porque pues mamá solo hay una, sí. y siempre, me he dicho, podré yo estarme muriendo y me hará falta mi mamá al lado, y no importa cuántos años tenga, incluso esas fotos fueron las últimas sesión de fotos que tuvimos como familia. Muy rápido ella se fue. Y yo me acuerdo que yo estaba a punto de entrar al colegio. Su mayor sueño era encontrarme el colegio, ¿no? Y usted que es papá seguramente pues conoce y entiende lo que yo le planteo. Y cuando la secuestran y la matan, mi papá medio encartado conmigo buscando colegio. Y llego al colegio y me encontré hace poquito recogiendo firmas para la candidatura. Me encontré una profesora que me dijo: Miguel, me acuerdo con mucho cariño de ti. Y yo, ¿por qué? Y me dice: cuando tú llegaste al colegio de 5 años,
siempre se presentaban y yo dije, bueno, yo soy Miguel Uribe y no tengo mamá. Y el vecino me dijo, yo me llamo tal y no te preocupes, Miguel, que yo te presto la mía, ¿no? Y desde ahí fue una serie de historias. El Día de la Madre yo ponía, te amo papá, feliz Día de la Mamá, ¿no? Porque al final, pues uno vive otra historia. Pero bueno, lo que creo es que esto también parte es lo que me ha hecho madurar, lo que me ha hecho entender, lo que me ha hecho no ser indiferente, pero especialmente lo que me ha generado la convicción de hacer las cosas bien. No podría ser inferior al reto. Y mi mamá, buscando la paz, encontró la muerte, y esa determinación de dar la vida por una causa, pues obviamente es mi mayor inspiración para hacer las cosas bien. Y le tengo otra, su actual esposa. Sí, la amo, María Claudia. María Claudia, hoy es mi mayor motivación, además es mi coequipera. Nos casamos hace 3 años, llevamos más o menos 7 años juntos. Ha sido una mujer que me ha acompañado, además en una profesión muy difícil. La política es muy compleja porque es desagradecida, es agresiva también, pero yo la escogí porque además es gratificante, que es diferente. Es decir, hay una satisfacción muy grande cuando uno hace las cosas bien. Y María Claudia ya con 3 niños. Ella ha comprado, digamos, esa vida, me compró con el paquete completo y realmente pues se ha vuelto además una mujer que se apasiona, porque cuando yo la conocí, nos conocimos por la vocación de servicio. Ella trabajaba en cooperación internacional, trabajaba en fundaciones, y al final yo también tenía una fundación, y entonces empezamos a conocernos, y lo que nos enamoró fue también esa vocación de servicio. Y le puedo contar, por ejemplo, una historia. Ahora que yo era secretario de gobierno, el año siguiente a la toma del Bronx, el Bronx nosotros la tomamos el 28 de mayo del 2016, sacamos el Bronx para siempre. Que además el problema más grande del Bronx era la explotación sexual de niñas y niños. Ese era el problema más grande, todos los días de la historia, y había una indiferencia cómplice del Estado y de las pasadas alcaldías. Al año siguiente se hizo un homenaje en la Plaza Mártires, también recuperada ahí al lado del Bronx, y fui con mi esposa, y vimos al IDIPRON, que es el instituto que trabaja con los niños, y vimos además a unos niños chiquiticos que salieron del Bronx, y mi esposa lo primero que dijo es, yo quiero ser voluntaria en el IDIPRON. Y bueno, empezó a ser voluntaria y trabajó 2 años en el IDIPRON como voluntaria, yendo y acompañando en diferentes actividades. Y realmente esa es la conexión más profunda que tenemos. Entendemos por qué estamos haciendo eso. Y lo que usted me dice, sí, tiene 3 hijas. Cuando yo me casé con María, es más, cuando conocí a María Claudia, pues era separada, tenía 3 hijas, y hoy hacen parte de mi familia. Son María, Emilia e Isabela. Y pues bueno, esa es la familia que hoy tengo. Las amo a las 4, son mi mayor regalo, me hacen la vida feliz, y también es la responsabilidad de llegar siempre a la casa y poderlas ver a los ojos y saber que uno está haciendo las cosas bien. Y yo diría que después de todo este tiempo que no he tenido escándalos de corrupción, al final gobernar bien no es de leyes. Las leyes están para todos, igual hay ladrones, delincuentes, tramposos. Es de principios y de valores, y tener esas convicciones plenas, es de saber que uno no negocia principios y valores. Y bueno, también sueño con que pronto tengamos nuestros hijos. Yo creo que después de esta campaña espero seguir agrandando la familia. Bueno, y aquí lo tengo con Chucky Town, tocando piano. Me dicen que además usted es compositor, toca guitarra, piano, etc. Sí, Santiago, pues imagínese que, bueno, Tostado es una persona que yo admiro mucho, a él, a Goyo, a Slow. Realmente son unos artistas chocuanos que llegaron a Bogotá buscando oportunidades. Hoy probablemente es uno de los grupos insignias de la cultura colombiana. Lograron recoger la cultura pacífica y al mismo tiempo modernizarla y empezar a generar una nueva visión y visibilizar nuestra cultura. Yo los conocí porque como secretario de gobierno lideré la primera campaña contra el racismo en Bogotá. Es impresionante, pero el racismo en Colombia es inmenso, pues son muchos los casos, y lo hemos naturalizado. Y entonces empezamos a trabajar juntos por la causa del racismo, y al final por el respeto de las diferencias, por la tolerancia, por la lucha contra la discriminación. Nos volvimos amigos, y eso es un día que nos pusimos a tocar y a jugar un poco ahí con el piano. Desde los 5 años yo toco piano. Cuando a mi mamá la matan, mi papá, medio encartado conmigo en las tardes, me puso a aprender piano. Y desde los 5 años toco piano, después toqué guitarra, alcancé a tocar violonchelo en el colegio, batería. Ahora me apasiona el acordeón, me encanta el vallenato. Antes estaba aprendiendo acordeón con YouTube, que era mi manera más fácil. Su tutor YouTube. Y bueno, no, me encanta la música me apasiona, creo que es Oiga, mire, le voy a contar una historia más. Le voy a contar una historia Tostado. Cuando yo tendría, no sé, 15 años, ahora tengo 34, yo tenía un grupo de rap, yo también era músico, pero de otro estilo, no era pianista. Y de rap, bien. ¿no? Y ahí conocí alguna vez en un bar a Tostado,
y yo tenía una canción que había grabado en San José, en California, y me dijo que era muy musical, que a eso le faltaba callo, que tenía que ser más agresivo, y luego lo veo cantando ¿Cómo hace para olvidarte? Pero eso son cosas, ¿no? La gente evoluciona. Le muestro esta otra. Su hermana, ¿qué nos cuenta su hermana? Mi hermana pues es lo más cercano que tengo a mi mamá. Los dos compartimos la pasión del servicio público. La adoro y además la admiro. Es una mujer trabajadora y valiente. Acaba de sacar un libro desde el fondo del mar donde cuenta precisamente la historia de lo que implicó el día que vio a mi mamá muerta hasta todo su proceso de perdón y reconciliación. Y yo recojo una frase que representa lo que nos ha tocado vivir y es perdonar lo imperdonable. Y ha sido muy difícil este proceso y ella lo retrata muy bien en ese libro. Para mí fue una sorpresa leer ese libro porque cuando lo leí conocí a mi mamá de otra forma. Yo he conocido a mi mamá a partir de las anécdotas, lo que me cuentan, los recuerdos, una que otra foto pero realmente no recuerdo mucho en ese momento. Pero leyendo eso conocí a mi mamá siendo mamá. Es decir, cuenta anécdotas de cómo mi mamá la llevaba al odontólogo el día que, entre otras, cuenta una anécdota muy triste porque dice, antes del secuestro tenía que ir a donde el odontólogo para que le sacaran las cordales y le dijo el viernes, le dijo, mira, yo me voy a un viaje, vuelvo el lunes y vamos al odontólogo a sacarte las cordales. Pues resulta que el viaje duró 6 meses, el secuestro, y mi mamá volvió muerta. Y pues ella cuenta y dice cómo nunca fue al odontólogo esperando que mi mamá volviera. Y empieza uno a ver el dolor y el sufrimiento de lo que representa con unas anécdotas cotidianas. Pero bueno, conocí a mi mamá de una manera diferente gracias al libro. Y mi hermana es una berraca, trabajadora, servidora pública intachable. Ahora está trabajando en la Fundación Solidaridad por Colombia. Mi abuela, después de 40 años, por condiciones de salud, ha tomado la decisión de entregarle las banderas a mi hermana. Y pues ella ha puesto la vara incluso más alto. Y le muestro otra. Aquí está. Creo que ahí está Rodrigo Lozano, si mal no recuerdo. Así es. Limpiando monumentos. ¿Ahí usted está como secretario de gobierno? Así es, yo era secretario de gobierno. Nosotros tuvimos un programa que se llamaba básicamente Mi Espacio es Bogotá y lo que buscábamos era generar corresponsabilidad. Y yo creo que usted se identifica con eso, porque desafortunadamente los últimos gobiernos hablaban mucho de que todos tenemos derechos, y es verdad, y hay que garantizarlos. Pero ¿y los deberes? Pero resulta que también tenemos deberes, y si nosotros no cumplimos nuestros deberes, pues vamos a tener muchos derechos que garantizar. Pero si todos cumplimos los deberes, vamos a vivir mejor. Y eso implica cultura ciudadana, implica corresponsabilidad. Oiga, y sobre eso, Miguel, lo interrumpo. ¿Qué pasó con la cultura ciudadana? Mire, estaba yo con mis hijos y con mi señora en estos días, un fin de semana, esperando una copa de helado, y un señor parquea el carro justo enfrente, hace un trancón insoportable sobre la carrera hasta que me tocó a mí molestarme y decirle, corra el carro, mire todo lo que está haciendo, pero no les importa. Así es. Y la salida fue tratar de organizar el tráfico, ¿no? Con el helado. Pero perdóneme. Entonces me decía, es que yo vine a comprar un helado. Yo le dije, pues mire la fila que hay, mire su carro está pero no hay conciencia. ¿Qué pasó? Porque yo recuerdo cuando estuvo Mocus, Peñalosa Mocus, ese famoso triunvirato, por llamarlo de cualquier forma, sí los bogotanos empezaron a tener una cultura ciudadana distinta. ¿Usted se acuerda la tarjeta roja que uno sacaba cuando alguien hacía un cruce prohibido? Así y usted es. se acuerda que en últimas uno reaccionaba a ciertas cosas, pero eso parece que se perdió. Hoy en día estamos en una ciudad muy agresiva donde es sálvese quien pueda. Usted va a Transmilenio y se lo digo, aquí nomás en la estación de universidades al lado de la Universidad de la Gran Colombia, y es muy difícil. Usted ve a los universitarios de Bogotá prácticamente cascándose por colarse en el Transmilenio. No les importa, no hay poder humano que los detenga. La policía no da abasto. ¿Cómo hacer para recuperar ese amor por la ciudad? Bueno, pues para comenzar dando ejemplo, y ese es un buen ejemplo precisamente de que funcionarios públicos sí nos podemos echar al hombro otro tipo de actividades. Le voy a dar ejemplos. Una vez al mes, voluntariamente, el distrito planteó no tener un día sin carro. ¿Para quién? Para el distrito. Es decir, dar ejemplo de que hay que buscar otros mecanismos y también generar conciencia alrededor de la bicicleta, pero también del transporte público. Segundo, todas estas campañas de corresponsabilidad. Recuperamos muchas zonas, por ejemplo, la Plaza España en Mártires, que era un desastre, estaba abandonada. Gracias al trabajo con la ciudadanía, la recuperamos. La Plaza Mártires, gracias, por ejemplo, al trabajo con el párroco de la Basílica del Voto Nacional y con incluso los habitantes de calle que estuvieron en esa zona, recuperamos la Plaza Mártires y empezamos a trabajar en la 72, en el Restrepo, en el 12 de octubre, en la calle 90, bueno, muchas zonas donde empezamos a invitar a los ciudadanos a que fuéramos. Este es el Parque Santander, si mal no recuerdo, o Parque Santander, Parque Santander. Sí, atrás está el jockey. Sí,
donde hicimos una de las jornadas, pero hicimos jornadas de monumentos. Y si usted ve, y los bogotanos los invito, hoy empiezan a ver los monumentos limpios, los monumentos bien conservados, el patrimonio histórico de la ciudad bien cuidado. En solo el centro de Bogotá se han pintado más de 1000 fachadas de la Candelaria para recuperar. La Plaza de Bolívar la recuperábamos permanentemente y cuando llegan los vándalos vuelven y lo dañan. Al final, quien pierde somos los bogotanos, que nos cuestan miles de millones mantener la ciudad limpia y ordenada. Y un poco lo que hemos tratado de reivindicar es sí al arte urbana, sí al grafiti artístico, no al vandalismo. Y yo creo que es una discusión grande. Y dando ejemplos que uno cambia comportamiento. Mire, ¿cómo no pensar que hoy tenemos 384.000 colados diarios en Transmilenio? ¿Y cómo no pensar que eso se creció en la administración de Petro, cuando Petro, en vez de llamar al orden, en vez de llamar a la reconciliación, en vez de pedir que se cumpliera las normas, lo que hacía era desafiar al operador privado, decir que los operadores eran mafiosos, que el Transmilenio era un negocio de privados, que le decía a los ciudadanos, acompáñenme a renegociar? Y mientras tanto, debajo de la cuerda estaba dando por prórrogas y contratos a los mismos operadores, ¿no? Así funcionaba esa doble moral. Pero independientemente, ¿cómo? Pues ese mensaje es para los ciudadanos, señores. Estos señores nos están robando, colémonos. Al final, hoy 2.200.000 personas cumplimos la ley y pagamos nuestro pasaje, y hay que reconocerlo. Pero obviamente hay que dar ejemplo. Y hay que hacer trabajo de cultura ciudadana ahora, de control, porque siempre la cultura ciudadana exige que haya una consecuencia si no se cumple la norma. Y obviamente es el trabajo que tenemos que hacer. Varios ejemplos. Manejando mal parqueados, como usted lo dice, las intersecciones. No hay nada más frustrante que un carro o un bus en una intersección para todo el tráfico de una vía. Y cuando es una vía principal, ni se diga. Por ejemplo, la basura, el reciclaje, recoger lo que hace el perro en el parque, ¿no? Por ejemplo, que en muchas localidades es un problema gigantesco, incluso con los niños. Entonces, si todos nos comportamos como debe ser, si hay corresponsabilidad y si hay ejemplo de los gobernantes, pues la cosa tiende y puede cambiar. A Rectoría ante la Amiga Internacional con Miguel Uribe Turbay. Ya volvemos. Estamos de regreso a Rectoría ante la Amiga Internacional con Miguel Uribe Turbay, candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Miguel, entonces usted es abogado de la Universidad de los Andes. Así es. Y posteriormente hizo una maestría en Políticas Públicas de la misma universidad. También en la Universidad de los Andes. Así es. Y hasta ahí llegó el estudio. Pues tengo un doctorado en Bogotá de Gerencia Pública en la Secretaría de Gobierno. Tiene un doctorado en Gerencia Pública como secretario de Gobierno. Lucho Garzón, en estos días que estuvo ahí también sentado, decía que él tenía un doctorado en Corabastos. Pero bueno, esa parte de la experiencia es buena. Pues imagínese que Mario Hernández, que es un empresario que yo respeto mucho y que ha sido un muy buen ejemplo para los colombianos, tiene una frase que es fundamental, y es: su primer MBA fue quedar huérfano a los 5 años. Al final es eso, ¿no? La vida muchas veces es la que nos va enseñando y nos va determinando qué capacidades y qué posibilidades tenemos. Entonces, pues fui abogado, soy abogado, estudié esa maestría, pero realmente podría decir que la formación en un cargo de la responsabilidad como secretario de gobierno, pues es insuperable. Porque mire, yo a veces he pensado, no sé usted qué opina al respecto, que uno puede tener todos los títulos que quiera, pero si no tiene la experiencia resolviendo problemas, aprendiendo a tomar decisiones, siendo firme, aprendiendo a tomar decisiones estratégicas, entendiendo que no todo el mundo va a estar de acuerdo y que uno tiene que mantenerse firme, pues puede tener muchos doctorados, pero si no sabe eso, no va a poder gobernar. ¿Usted no cree que eso es un error? Que a veces la inexperiencia no es de edad, pero a veces falta firmeza en el gobierno. Pues me encanta lo que usted plantea, porque y más con usted aquí, usted y yo aquí, la juventud no es sinónimo de inexperiencia, no es sinónimo de incapacidad, no es sinónimo de inmadurez. Descalificarme a mí por joven o a usted por joven es como descalificar a una mujer por ser mujer, a un afro por ser afro, a una persona mayor por ser mayor. No necesariamente ni la edad, ni la raza, ni el género determina la capacidad. Es todo lo contrario. Y en este caso, yo sí creo que lo que usted dice, este debate debe ser sobre quién tiene más capacidad, más experiencia, más conocimiento, quién tiene un desempeño probado, transparente. Porque mire, son muchos los que hablan de transparencia, pero no han administrado un peso público. Es que eso es fácil. Sí, eso es fácil. Decir, yo nunca me he robado un peso, sí, pero es que nunca he ocupado ningún cargo de responsabilidad. Así es. Y no solo no ha robado, sino no ha dejado que otros roben. Segundo, muchos critican y hablan mucho, pero no han movido un dedo para generar una solución. Y lo que usted dice es fundamental. Solo ahí, sentado ahí, en el cargo de mayor responsabilidad después del alcalde, en la Secretaría de Gobierno, en las crisis más difíciles, en los momentos más complejos, es donde uno adquiere esa determinación y donde también se prueba, ¿no?
Y yo afortunadamente después de 3 años no solo no salgo sin escándalos de corrupción, de negligencia, sino además salgo convencido que es lo que me gusta hacer y creo que soy bueno para ofrecerle a los bogotanos ese proyecto, un proyecto ambicioso pero posible. Y entonces lo que usted dice es clave, ¿no? Imagínese usted lo que representó haber acabado el Bronx y después el debate que se generó alrededor de Oiga, ¿cuántas amenazas calles. le llegaron después de lo del Bronx? Pues mire, la verdad, tenemos que decir que las amenazas fueron muchas genéricas y muchos ataques y múltiples en Twitter, ¿no? En las redes sociales permanentemente recibimos amenazas. Pero lo que sí es claro es que, mire, después de haber intervenido el Bronx, arrancó un montón de gente a decirnos, oiga, se equivocaron, no debieron haberlo hecho, oiga, mire lo habitable en calle, o cuidado con la inseguridad, cuidado con las amenazas. Y es ahí donde uno empieza a tener determinación. Y ya hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, pero además de hacerlo es que hay que saber terminar, porque mucha gente tira la primera piedra, pero no sabe cómo actuar. Aquí hay que terminar. Hoy el Bronx, el centro de Bogotá particularmente, después de haber acabado el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo y Estanzuela, las ollas del centro de la ciudad más grandes de Colombia incluso, pues hoy tiene una disminución en 60% del homicidio. Claro, queda faltando y toca trabajar mucho más en 2 cosas, en el microtráfico también, pero también especialmente en el hurto. Pero cambió para siempre y el Bronx, que ahora va a ser el Bronx Distrito Creativo, con una universidad, con un centro del SENA, con un centro comercial al lado en San Victorino, pues va a cambiar para siempre. Pero lo que quiero decir ¿fue peor de lo que se imaginó entrar al Bronx? Por supuesto, es imposible describir lo que se sentía, la energía. Lo que cuentan en la serie reciente que sacaron del Bronx es poquito comparado a lo que allá ocurría. Las historias son interminables. Pero eso para darle un ejemplo de lo que representa estar ahí sentado. Por ejemplo, yo implementé los pliego tipo para quitar la contratación a dedo de las alcaldías locales. Imagínense cuánta gente estaba detrás de esos contratos y lo que implicaba esa pelea y que no se podía así. La Procuraduría, la Personería, la Contraloría siempre vigilando las actuaciones, la gobernabilidad política. Durante el periodo que fui secretario de gobierno hubo más de 2.000 movilizaciones en Bogotá. Imagínese usted lo que representa hacerle seguimiento a las 2.000 y tener la capacidad de poder salir adelante pues, con ese proceso. Durante los 3 años que yo fui secretario de gobierno hubo 120.000 capturas por parte de la policía de delincuentes. Ahora ya el acceso a la justicia y si están libres o no ya es otro debate nacional y tendremos que darlo igual y estoy listo para darlo y qué podemos hacer desde el distrito. Incluso estoy proponiendo hacer una nueva cárcel en Bogotá, 1.000 cupos más, bien sea en la ampliación de la Picota o de la distrital o incluso gestionar con el gobierno nacional otro espacio, pero si no vamos a seguir con ese problema. Pero sin cambiar el tema, como usted dice, estando ahí se adquiere. Y yo le quiero plantear a los bogotanos, ustedes, si tienen una empresa, si tienen un negocio familiar, usted aquí en la universidad, ¿será que se sentirían tranquilos de dejarle a una persona que no tiene el conocimiento, que no tiene la experiencia, que nunca ha tenido la responsabilidad, que incluso no tiene un desempeño probado transparente, le darían la responsabilidad de juéguesela con todo nuestro patrimonio? La empresa más importante de Colombia es Bogotá. Casi 8 millones de personas dependemos de que le vaya bien. Y un tema que quiero poner sobre la mesa, la coherencia y la lealtad. Yo he sido coherente y he sido leal. Aquí hay candidatos que cambian de principios y de posiciones por conveniencia. Un día dicen una cosa y otro dicen otra. Y por mitigar o por buscar votos, buscan ponderar las posiciones. Yo no. Yo lo que realmente, lo que creo, lo defiendo. Y soy coherente y los bogotanos saben a qué atenerse porque la incoherencia genera desconfianza e incertidumbre. Y yo creo que esos elementos que he mencionado ahora, Santiago, le propongo a usted y a los bogotanos que los tengamos en cuenta en esta elección. Voy con más fotos. Luis Eduardo Garzón, ¿qué opina de él? También aspira a la alcaldía, está recogiendo firmas, no sabe si va a entrar a la coalición de Claudia López, Celio Nieves Rojas y Luis Ernesto Gómez o si va a ir él solo. ¿Qué opina de Lucho? Mire, Lucho lo he conocido mucho más en esta etapa de los debates. Creo que es un tipo conciliador, pero le reconozco que cuando llegó a la alcaldía después de Mocus Peñalosa Mocus, se la jugó a terminar parte de lo que había y a terminar lo que se había comenzado, es decir, no llegó a destruir lo que había. Oiga, nombró un secretario de gobierno conservador. Y si bien, bueno, eso no sabía yo, mire. Sí, claro, Juan Manuel Ospina. Pero lo que tengo claro es que se la jugó también por introducir en la agenda un tema social que valía la pena ponerle mayor visibilidad, no porque los anteriores alcaldes no lo hubieran hecho, sino porque probablemente complementar la agenda con ese tipo de temas, pues enriquece el debate. El discurso de Lucho, usted se acuerda, en ese momento era, hay que pensar menos en la bicicleta y más en el ciclista, y por ahí se metió con sus temas sociales y los puso en la agenda. Bueno, realmente complementó lo que venía y es parte de lo que yo estoy proponiendo en este momento. Aquí no podemos permitir que lleguen a destruir, a comenzar de cero o a aprender con los problemas de la gente. Y
y si bien reconocemos que incluso desde Jaime Castro, Mocus, Peñalosa, Mocus, para algunos Garzón, lograron construir un proyecto de ciudad colectiva con matices, por supuesto, con cosas diferentes, pues al final llegaron otros y lo destruyeron pues sin agüero. Destruyeron sin agüero. Y al final, hoy, después de todo el esfuerzo que yo les he contado, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que está en curso, quieren llegar a hacer lo mismo. La pregunta es si estamos dispuestos a perder tiempo, a dejar que lleguen a improvisar, que lleguen a hacer politiquería. Y un tema de, bueno, ahora que salgan los otros candidatos, hago esos comentarios. Parece que van en coalición. Ángela Garzón. Aquí también estuvo a rectoría, estuvimos conversando, una mujer que tiene mucha experiencia en el Consejo, conoce Bogotá. ¿Van juntos? Mire, yo soy convencido de que no podemos repetir la historia. Ya vivimos las consecuencias de los egos políticos en Bogotá. Cuando se dividieron aquellos candidatos, ganó la corrupción, ganó la negligencia, ganó la improvisación. No puede volver a pasar lo mismo, Santiago. Tenemos que pensar más en Bogotá que en las aspiraciones individuales. Hace 3 meses vengo promoviendo una gran alianza. Propuse la consulta para que públicamente y democráticamente los ciudadanos participáramos y escogiéramos un candidato. Y desafortunadamente los candidatos no lo aceptaron. Ahora celebro que Ángela haya aceptado la invitación a hacer una alianza programática, en donde ya en otros términos nos toca buscar un acuerdo programático en donde defendamos, busquemos puntos en conjunto y por supuesto tenemos muchas afinidades en Bogotá, es decir, coincidimos en que hay que defender el metro, que no podemos dejar que lo echen para atrás, coincidimos en la necesidad de avanzar, que es lo que yo he planteado, este debate es de avanzar o retroceder. Y en ese orden de ideas, pues celebro que se haya unido, obviamente esperamos a otros sectores y estamos convencidos de que es este grupo, es este liderazgo, es mi experiencia, es mi conocimiento, es la capacidad de transformar una sociedad con resultados que va a darle el triunfo a este proyecto, pero especialmente la posibilidad de defender a Bogotá y trabajar por los bogotanos. Luis Ernesto Gómez. Pues Luis Ernesto es un hombre que no había trabajado en Bogotá, llevaba varios años trabajando en la administración pública nacional, cae más o menos en paracaídas en Bogotá y está haciendo el curso. Entiendo que se va a lanzar al Consejo, está recogiendo firmas para lanzarse al Consejo y está bien. ¿Pero él va para la alcaldía o no? Las firmas son para la alcaldía. No, está recogiendo firmas para la alcaldía y para el Consejo. O sea, plan A y plan B, dice usted. Exactamente. Si esto no me funciona, voy para el Consejo. Pero por supuesto, ¿no? Y sería impensable pues, que le funcione al lado de Claudia López, en donde es obvio que esta coalición la están armando para responder a Claudia López, ¿no? Claudia López será el resultado de la alianza entre Petro, el hombre de confianza que es Jorge Rojes y Colombia Humana, está la UP, está básicamente el hombre de confianza de Samuel Moreno en aquel momento en el Consejo que era Celio Nieves, y está todo un sector que representa a quienes ya mal gobernaron la ciudad. Por eso le pregunto, Claudia López, ya no está hablando de ella. Pues Claudia López cae en paracaídas también. Quería ser presidente, quería ser vicepresidente, por descarte llega a la alcaldía. Creo que tiene atributos, como mujer ha sido valiente en discusiones, ha dado peleas que valen la pena dar y vale la pena reconocerle, pero obviamente en este caso está representando al sector que ya mal gobernó Bogotá, como le digo, se alió con Petro, se alió con el hombre de confianza de Petro, Jorge Rojas, Colombia Humana, que es el partido de Petro, la UP, se alió con el hombre de confianza en el Consejo en ese momento que más defendía a Samuel Moreno, a Celio Nieves, y entonces está recogiendo básicamente un discurso que representa a quienes mal gobernaron y pone en riesgo la continuidad de los buenos proyectos y de las cosas que están pasando en Bogotá, pero además pues ya demostraron que son buenos para hablar y malos para gobernar. Y yo lamento que cambie de posición con tanta facilidad. Creo que eso es un riesgo para la ciudad. Y este último, Holman Morris. Bueno, a veces me quedo sin comentarios, ¿no? Frente a Holman. Holman lo conocí siendo gerente del canal de Capital, yo era concejal, le hice unos debates permanentes, tuvo muchos cuestionamientos de cómo manejaba Canal Capital, incluso de censura y bueno, de otros temas. Y ahora como concejal pues lo he visto obsesionado con detener el progreso de la ciudad. Me queda, no tengo palabras para explicar lo que siento, la impotencia que siento cuando veo a un concejal que aún cuando se abre la licitación del metro todavía está empeñado y obsesionado en devolverlo. Después de 60 años, sus hijos, Santiago, nosotros vamos a tener la oportunidad de montarnos en un metro en Bogotá en 4 o 5 años y desafortunadamente por concejales y políticos como él, que está incluso pidiendo que se anule todo lo que se ha hecho por un interés político, pues al final no le conviene a los bogotanos. Y yo creo que ese es parte del sector que representa Claudia, es un poco la gente que piensa más en su proyecto político que en el bienestar de los bogotanos.
Miguel Uribe Turbay, a Rectoría ante la Amiga Internacional, y ya regresamos. Estamos de regreso a Rectoría ante la Amiga Internacional. Hoy nos acompaña Miguel Uribe Turbay, quien fue secretario de Gobierno de Peñalosa y hoy es candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, Miguel, independientemente de lo que pase en octubre, puede que usted sea el próximo alcalde, puede que no, puede que usted termine apoyando a Ángela, puede que ella termine apoyándola a usted, puede que hagan una coalición o no. Independientemente de eso, ¿dónde se ve usted en 10 años? ¿Quiere seguir en el sector público? ¿Quiere aspirar a un cargo más alto? Enrique Peñalosa salió de la alcaldía y decidió aspirar a la presidencia de la República. Petro salió de la alcaldía de Bogotá con una imagen favorable por el piso, pero pasó a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en el año 2018. ¿Usted a dónde va? Santiago, mi prioridad es trabajar por Bogotá. Yo no quiero usar la ciudad como un trampolín político, ni como caja menor para llegar a la presidencia como la han utilizado en los últimos años y como pretenden seguir utilizándola. Yo me veo trabajando por la ciudad, en el servicio público, y además, cuando usted hace esto, tiene que preguntarse, ¿lo hace por el cargo o lo hace por sentirse útil? ¿Quiere ser importante o quiere servir? Y obviamente, para mí, lo que me da satisfacción y donde yo siento realmente una posibilidad es donde usted transforma la vida a través de la política. Y eso se lo seguiré haciendo. Ahora, la vida es imposible pronosticarla y poder ver el futuro, pero lo que estoy seguro es que seguiré trabajando por la ciudad. Me encanta el servicio público, lo quiero seguir haciendo bien, y creo que si no lo hacemos, la gente que quiere hacerlo bien, pues es muy grave. Se lo dejamos a la gente que lo hace mal y pues ya sabemos las consecuencias. Pero usted tiene ya una trayectoria. Fue presidente del Consejo de Bogotá, fue concejal 4 años, secretario de Gobierno 3 años, es abogado, tiene una maestría en políticas públicas, tiene familia, es responsable, etcétera. ¿No le gustaría llegar a ser presidente de la República? Pues mire, en este momento lo único que puedo pensar es que quiero ser alcalde y quiero ser el mejor alcalde para los bogotanos. Yo hago parte, como usted, de una generación que no se resigna a esperar soluciones, las queremos construir. Yo estoy invitando a los bogotanos a que no nos lamentemos por lo que falta, que nos unamos para construir lo que viene. Durante años nos quisieron convencer de que era imposible vivir en una ciudad de oportunidades, que Bogotá era una ciudad caótica. Y resulta que estoy convencido que puede ser todo lo contrario. Hoy Bogotá tiene más turismo que todas las ciudades en Colombia. Bogotá tiene el aeropuerto más competitivo en carga en Latinoamérica y el tercero en pasajeros. Bogotá hace parte del circuito de 12 ciudades a nivel mundial más importante para generación de eventos. Bogotá es una ciudad de oportunidades. La gran mayoría de las empresas de innovación, por ejemplo, ciencia y tecnología, están en Bogotá. No en vano, de todas partes del país vienen buscando oportunidades. Y yo estoy convencido que Bogotá tiene todo para ser la ciudad que queremos, en donde queremos criar a nuestros hijos, en donde queremos vivir el resto de la vida, en donde tenemos oportunidades las personas mayores, pero también los jóvenes, donde podemos crecer, donde los niños pueden crecer felices y seguros. Y eso es lo que quiero construir y eso es a lo que le quiero dedicar esta época de mi vida. Voy a los memes. Mire este. ¿Qué le pasó a la señora? ¿Que le llegó el cobro de la valorización? ¿No está muy alto, Miguel? Mire, sí, yo creo que es importante reconocer dos cosas. La primera es que básicamente cargar a los ciudadanos con tanta carga tributaria pues es difícil, y obviamente para mí va a ser una prioridad hacer lo contrario. Ahora, también vale la pena reconocer que con valorización se ha construido la ciudad, se han cobrado muchísimas valorizaciones durante muchos años y gracias a esas valorizaciones se ha logrado construir buena parte de las obras que hoy tenemos. Ahora, lo grave de las valorizaciones pasadas era que pues las administraciones pasadas las cobraron, pero no hicieron las obras. Buena parte de las obras que se están terminando o se terminaron en esta administración eran cobradas por valorización. Ejemplos, la Sirena entre séptima y novena, la ferrocarril en la carrera 22, carrera 100 con calle 22, la avenida Ciudad de Cali, por ejemplo, y la avenida Bosa. Eran vías cobradas en valorización que no se hicieron por negligencia o corrupción. Eso es lo más grave de todo. Ahora, en el tema de valorización yo también he propuesto soluciones y una manera de aliviar, digamos, la carga. Por ejemplo, que se paguen cuotas sin intereses, que sea posible descontar de la renta el pago, que primero se hagan las obras y después se pague. Pero lo que sí le puedo decir con total tranquilidad a usted y a todos los bogotanos es, como alcalde, no voy a cobrar un peso de valorización. Porque hoy Bogotá está invirtiendo 40 billones de pesos en obra pública. Y solo administrar eso requiere transparencia, gerencia, tenemos que hacer una supervisión exigente. Yo me comprometo y seré el garante de que se ejecute transparentemente esos 40 billones y se ejecuten en el tiempo adecuado.
Con esos recursos, más la plata que voy a manejar por presupuesto ordinario, que son alrededor de 100 billones, 25 billones anuales, y adicionalmente, con la plata que gestionemos para los demás proyectos, pues creo que es suficiente. Y a los bogotanos, por el contrario, les vamos a aliviar la carga tributaria. Mi propuesta, por ejemplo, es ponerle tope al impuesto predial. Me comprometo a ponerle un tope del IPC más 3%. Eso implica que vamos a tener un incremento máximo del 7%, del 8%. Me comprometo a subir el descuento del predial al 20%. Para premiar a quien durante varios años ha tenido pago oportuno. Eso lo que implica es que vamos a generar mayor cultura, mayor flujo de caja y obviamente también menor carga a los ciudadanos. ¿Por qué puedo hacer eso? Por ejemplo, primero porque la actualización del catastro está realmente muy alta, es decir, ya está casi al mismo precio comercial. Segundo, porque se va a generar un nuevo ciclo tributario en Bogotá gracias a los 40 billones a través del ICA, se va a generar un nuevo ingreso que la ciudad no tenía. Y al final Bogotá tiene unas finanzas estables afortunadamente. Ahora llegó la hora de decirle a los bogotanos su esfuerzo, primero a invertir y su esfuerzo ha valido la pena. Bueno, le muestro otra. Petro ha estado casi 200 días fuera de la alcaldía. Esto es sacado de su Instagram, ahí lo tengo. Petro fue tan catastrófico para Bogotá como ustedes lo han pintado. Así es, yo creo que el alcalde Petro no fue bueno. Y no fue bueno no solo porque no sabía gerenciar, tenía un mal equipo, y aquí yo hago una invitación también. A los candidatos hay que evaluarlos también por quién los rodea y cuál es el equipo que están construyendo. Por ejemplo, el sector que se está conformando alrededor de Claudia López es el equipo de Petro. Y de Samuel Hoyos. Y de Samuel Moreno y de un sector determinado allá que ya mal gobernó. Y en ese sentido, pues es importante acordarnos del equipo de Gustavo Petro. Gustavo Petro terminó con varios funcionarios en problemas, incluso un secretario en la cárcel, o dos en la cárcel si no mal recuerdo. Tuvo muchas irregularidades en varias actuaciones. Sus familiares, usted recordará que incluso tuvo varios episodios y señalamientos donde sus familiares se metían pues a buscar hacer negocios en la alcaldía. Este otro, mire. Madurar es entender que nunca vas a montar en el metro de Bogotá. ¿Usted qué opina? ¿Será que esto va a ser como el túnel de la línea? Mire, desde que usted y yo éramos más jóvenes, están inaugurando el túnel de la línea, están anunciando la vía al llano, están anunciando yo no sé cuántas obras y en últimas, nada de nada. Nos va a pasar lo mismo con el metro, Miguel, porque vea, Santo Domingo, metro, Panamá, metro, Santiago de Chile, metro. Los que no tenemos metro somos nosotros. Pues afortunadamente esta historia se acabó. Vamos a tener metro en Bogotá y como alcalde me voy a encargar de hacerlo realidad, pero además como alcalde me comprometo a seguir con la segunda línea, bajando por la calle 80 hacia Engativá y la avenida Ciudad de Cali hacia Suba. Desafortunadamente otros candidatos quieren llegar a echarlo para atrás, otros candidatos quieren llegar y evitar que tengamos metro, pero afortunadamente este tipo de burlas, memes, comentarios se acabaron para siempre. El metro en Bogotá es una realidad. Bueno, preguntas cortas para respuestas cortas. ¿Chat o llamada? Ambas. ¿Educación pública o educación privada? No, pues obviamente hay que garantizar ambas, pero lo que sí será mi prioridad es garantizar educación pública de calidad. ¿Twitter o Instagram? Instagram. ¿Derecho o política? No los podría concebir aislados. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Permiso. ¿Jornada única para los colegios, sí o no? Totalmente de acuerdo. ¿Colegios en concesión, sí o no? Sí. ¿Legalizar o prohibir? Depende qué, pero yo sí quiero aprovechar para decirle un pequeño paréntesis. Como candidato estoy en contra del consumo de droga en el espacio público. Aquí es muy grave lo que se está planteando por otros candidatos que están promoviendo o el pico y placa para el consumo de droga en el espacio público y parques o zonas libres de droga y otras con droga. Yo no voy a permitir, de primera mano combatí el microtráfico en Bogotá y lo seguiré haciendo. No al microtráfico y no al consumo de droga en el espacio público. ¿Tauromaquia, sí o no? No. ¿Buscar empleo o emprender? Ambas son una opción, a mí me encanta emprender. ¿Transmilenio por la séptima, sí o no? Sí a la renovación del corredor de la séptima, sí a acabar esos trancones infinitos que hay y que por la discusión eterna de unos políticos no se ha tomado la decisión de resolver esos problemas. Así que el Transmilenio de la séptima, la renovación de la séptima, la oportunidad de acabar las 2 horas diarias, de la mañana y 2 horas de la noche que se toman las personas, las mamás del Codito, Cerro Norte, Villanidia, Santa Cecilia, para ir a trabajar y volver a su casa son inauditos. O hacemos algo en la séptima o no vamos a tener la oportunidad de movernos ni en carro, ni en bicicleta, ni en transporte público. ¿Multa o cárcel?
Bueno, eso depende para la falta que se cometa. ¿Fútbol o ajedrez? Ajedrez. ¿Peajes en la ciudad, sí o no? Sí, sí, siempre y cuando sea para carriles nuevos. Es decir, los peajes en la ciudad no pueden ser para cobrar las vías existentes, solo para nuevas vías y nuevo espacio. ¿Cine o teatro? Teatro. ¿Uber o taxi? No, en este momento taxi, pero yo sí quiero hacer un llamado a que el Uber tenemos que llegar a legalizar y hay que hacer una diferenciación. Una cosa es Uber y otra cosa es Uber X, en donde pues hay obviamente un esquema donde no está reglamentado. Y lo menciono por una razón, porque yo sí quiero plantear que tenemos que poner las mismas condiciones para todos y tampoco es justo que las personas en el Uber no puedan trabajar sin que sea reglamentado. El tema es que hay que ser reglamentado y tenemos que modernizar los dos servicios. El taxi también hay que apoyarlo. Yo como secretario de gobierno y como concejal los apoyé y los seguiré apoyando para que se modernicen y puedan ofrecer un servicio de calidad. Y simplemente dejo como una sugerencia, como sobre la mesa, pues todos han planteado, pongamos al Uber y subámosle las reglas para equipararlo al taxi. ¿Qué pasa si le bajamos las reglas a todos? ¿Qué pasa si les damos la oportunidad de que todos puedan trabajar? Para mí, todo lo que sea bajar la regulación es fantástico. De una vez le digo. ¿Movilidad eléctrica o traje gasolina? traje una manilla aquí para de pronto lo convenzo. Bueno, sí. ¿No? No. Ah, bueno. Movilidad, yo voto en Ibagué, para que lo tenga claro. Bueno, pero... ¿Movilidad eléctrica o a gasolina? Eléctrica. ¿Fuerza o con mañita? También ambas, no me digas que ambas, depende. Bueno, ampliación del pico y placa, ¿sí o no? No. Simón Gaviria, Carlos Fernando Galán o David Luna. Simón Gaviria. Simón Gaviria. Oiga, Miguel, muchas gracias, por venir a la rectoría. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, siempre bienvenido aquí, ¿no? Gracias. Oiga, gracias por venir. Chao, muchas gracias. Gracias a todos.